Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque yo lo estoy. Hoy tenemos un vídeo que creo que les va a encantar, uno de esos que nos tienen a todos hablando, debatiendo y, bueno, chismeando un poquito. Como ya saben, me encanta mantenerlos al día con todo lo que pasa en el mundo de la farándula, y hoy, amigos, tenemos un tema jugoso, un tema que ha estado en boca de todos, Serkan y Özge. Sí, esos dos. Para los que quizás no estén tan familiarizados, Serkan y Özge son dos figuras muy queridas en el mundo del entretenimiento, ya saben, actores, protagonistas de varias series y películas que nos han robado el corazón. Y últimamente han estado en el ojo del huracán por una razón muy particular, un viaje juntos. Unas vacaciones compartidas, que obviamente han desatado un mar de especulaciones y rumores. ¿Son solo amigos? ¿Hay algo más? ¿Qué secretos se esconden tras esas fotos, esas sonrisas y esos lugares paradisíacos que compartieron? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Así que si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida. Este es el lugar para estar al tanto de todo el chisme, los rumores, las noticias y por supuesto mis opiniones sobre todo esto. Y por favor, antes de que empecemos a sumergirnos en este tema tan candente, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ningún vídeo nuevo. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo, y así estarán siempre al día con todas las novedades. Prometo que no se van a arrepentir. Bien, entonces, ¿estamos listos para hablar de Serkan y Özge? Perfecto. Empecemos por el principio, por el contexto general. Como les decía, ambos son actores turcos muy famosos. Han trabajado juntos en varios proyectos, y siempre han mantenido una relación muy profesional y amistosa. Nunca hubo rumores de romance, al menos no públicamente. Siempre fueron muy discretos, respetuosos con su vida privada, y eso, en el mundo del espectáculo, es algo que se agradece. Pero como todos sabemos, las cosas pueden cambiar, y mucho. Y este viaje, estas vacaciones juntos, fue como un detonante. Todo comenzó con unas fotos que se filtraron, o que fueron publicadas por ellos mismos, ya saben, en redes sociales. Imágenes de ellos en playas paradisíacas, sonriendo, disfrutando del sol y la arena. Y claro, la gente enloqueció. Empezaron a analizar cada foto, cada gesto, cada like, hasta el color de sus trajes de baño. Y no es para menos, ¿verdad? Ver a dos personas, hasta hace poco parecían simplemente amigos, compartir unas vacaciones así, genera muchas preguntas. La pregunta principal, por supuesto, es, ¿hay algo más que amistad entre ellos? Y si la respuesta es sí, ¿cuánto tiempo llevan manteniendo esta relación en secreto? ¿Por qué no lo han hecho público? ¿Están esperando el momento oportuno? Ahora bien, analicemos un poco más a fondo las pruebas, las evidencias que tenemos. Primero, las fotos. Como les mencioné, las fotos son el punto de partida, el detonante de todo este revuelo. Son el testimonio visual que ha encendido las redes sociales y las conversaciones en todo el mundo. En estas imágenes, los vemos juntos en escenarios idílicos, disfrutando de playas de ensueño, con aguas cristalinas y arenas blancas. La elección de los lugares, por sí sola, ya sugiere una escapada romántica, un viaje diseñado para relajarse y crear recuerdos especiales. En las fotos se aprecia una cercanía y una complicidad que va más allá de la amistad. Los vemos abrazados, caminando tomados de la mano, compartiendo miradas cómplices que trascienden la simple cortesía. No son posados forzados para las cámaras, sino momentos capturados de forma natural, que revelan una conexión genuina entre ellos. La forma en que se miran, la sonrisa que se dibujan en el rostro al estar juntos, la alegría que transmiten, son elementos que han despertado la curiosidad y la especulación de sus seguidores. Pero no solo las fotos en sí mismas son importantes, sino también los detalles que se esconden en ellas. Analizamos el vestuario, los accesorios, los escenarios, intentando descifrar pistas sobre su relación. ¿Usan anillos a juego? ¿Llevan collares con iniciales? ¿Se hacen guiños en las fotos? Todos estos pequeños detalles se convierten en materia prima para la creación de teorías y especulaciones. Además, las redes sociales han sido un campo de batalla para los fans y los medios de comunicación. Cada like, cada comentario, cada publicación, se analiza con lupa. ¿Quién le da like a la foto de quién? ¿Qué emojis utilizan?
Dejan algún comentario sutil. Todos estos elementos, por mínimos que sean, se convierten en pistas que alimentan la intriga y el interés en la posible relación. Pero no nos quedamos solo con las fotos. Los vídeos que han circulado por las redes sociales también han sido objeto de un análisis exhaustivo. En estos vídeos podemos apreciar la dinámica de la pareja en movimiento. Los gestos, las sonrisas, la forma en que se relacionan, nos ofrecen una perspectiva más amplia de su complicidad. ¿Se tocan con frecuencia? ¿Se buscan con la mirada? ¿Bailan juntos? Todas estas acciones revelan una cercanía que alimenta los rumores de un posible romance. Luego, tenemos las reacciones de sus amigos y colegas. En el mundo de la farándula, las reacciones son muy importantes y a menudo reveladoras. ¿Qué dicen sus amigos cercanos? ¿Qué comentarios hacen en redes sociales? ¿Apoyan la relación? ¿O guardan silencio? En este caso, las reacciones han sido variadas y, en muchos casos, ambiguas. Algunos amigos han dejado comentarios sutiles, llenos de emojis de corazones o guiños, insinuando que hay algo más que amistad entre ellos. Otros han preferido no opinar, quizás por respeto a su privacidad o por no querer confirmar o desmentir la situación. Pero incluso el silencio puede ser interpretado como una señal, ya que sugiere que hay algo que no se puede revelar. Las reacciones de los colegas también son importantes. ¿Qué dicen los actores y actrices con los que han trabajado? ¿Les dan likes a sus publicaciones? ¿Dejan comentarios en sus fotos? ¿Hablan sobre ellos en entrevistas? Todas estas acciones pueden revelar mucho sobre la relación que tienen. Es interesante analizar cómo reaccionan los medios de comunicación ante esta situación. ¿Qué dicen los programas de televisión y las revistas del corazón? ¿Qué información filtran los paparazzi? ¿Cómo se posicionan los periodistas? Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la difusión de los rumores y en la creación de la narrativa en torno a la relación de Serkan y Özge. También es importante analizar el lenguaje corporal. La forma en que se miran, la cercanía física, los gestos, la postura. El lenguaje corporal puede decir mucho, aunque a veces es difícil de interpretar. En las fotos y vídeos que circulan, se les ve muy cómodos el uno con el otro. Hay miradas cómplices, sonrisas sinceras, y un contacto físico que va más allá de la amistad. La forma en que se tocan, la distancia física que mantienen, la postura que adoptan al estar juntos, todos estos elementos nos dan pistas sobre la naturaleza de su relación. ¿Se abrazan con frecuencia? ¿Se toman de la mano? ¿Se besan? Todas estas acciones revelan una cercanía y una intimidad que van más allá de la amistad. Además, es importante analizar el contexto en el que se desarrollan estos gestos. ¿Dónde están? ¿Quién los rodea? ¿Cómo se sienten? Todos estos factores pueden influir en su lenguaje corporal y en la forma en que se relacionan. También es importante analizar el contexto de sus carreras profesionales. ¿Han trabajado juntos en proyectos anteriores? ¿Han coincidido en eventos públicos? ¿Cómo se han relacionado con otros actores y actrices? Todos estos elementos pueden influir en la forma en que se relacionan y en la percepción que tienen los demás de ellos. Además está la discreción que siempre han mantenido. Ambos son muy discretos con su vida privada, y eso podría ser una señal de que están tratando de mantener su relación en secreto, al menos por ahora. Quizás quieren proteger su relación de la presión mediática, o quizás están esperando el momento oportuno para hacerlo público. Ya saben, hay muchos factores a considerar. Esta discreción, por un lado, puede ser interpretada como una señal de que están protegiendo su relación, de que quieren mantenerla alejada de la presión mediática. Pero por otro lado, también puede ser interpretada como una estrategia de marketing, un juego para generar expectación y atraer la atención del público. ¿Por qué han decidido mantener su relación en secreto? ¿Qué razones podrían tener? Hay muchas posibilidades. Quizás quieren proteger su privacidad, o tal vez están esperando el momento adecuado para hacerlo público. O quizás simplemente quieren disfrutar de su relación sin la presión mediática. También es importante analizar los rumores y las especulaciones que han surgido en torno a su relación. ¿Qué dicen los fans? ¿Qué teorías se han creado? ¿Cómo se ha interpretado su comportamiento?
Todas estas especulaciones pueden influir en la percepción que tenemos de ellos y en la forma en que interpretamos sus acciones. Pero, ¿qué podría significar todo esto? Hay varias posibilidades, ¿no? La primera, y la más obvia, es que sí, efectivamente están saliendo. Que han estado juntos en secreto durante un tiempo, y que estas vacaciones fueron la confirmación, el anuncio no oficial de su relación. Quizás están esperando a que el tiempo y las circunstancias sean las adecuadas para hacerlo público, para anunciar oficialmente su noviazgo. Si este fuera el caso, sería una noticia emocionante para sus fans. Ver a dos personas que se quieren y que se complementan es siempre algo que celebrar. Pero, ¿por qué esperar para hacerlo público? ¿Qué los detiene? Una de las razones podría ser la protección de su privacidad. En un mundo donde la vida de los famosos es constantemente vigilada, es comprensible que quieran mantener su relación alejada de los focos. También podrían estar esperando a que se cumplan ciertas condiciones, como el final de un proyecto profesional, o el momento adecuado para hacer el anuncio. La segunda posibilidad es que solo sean muy buenos amigos. Que estas vacaciones fueron una oportunidad para pasar tiempo juntos, para disfrutar de la compañía del otro. Quizás son personas que valoran mucho la amistad, y que no quieren que los rumores afecten su relación. Aunque sinceramente es difícil creer que dos personas que se ven tan felices juntas, que irradian tanta química, solo sean amigos. Esta posibilidad es menos probable, pero no podemos descartarla por completo. Quizás son personas que se sienten cómodas y seguras en su amistad, y que no quieren arriesgarla por una relación romántica. O quizás simplemente son muy buenos amigos y les gusta disfrutar de la compañía del otro. La tercera y menos probable posibilidad es que sea una estrategia de marketing. Que todo esto sea parte de una estrategia para promocionar algún proyecto en el que estén trabajando juntos. Ya saben, para generar expectación, para atraer la atención del público. Aunque en mi opinión, me parece un poco arriesgado, porque si no hay nada, los fans se sentirían decepcionados, y eso podría ser contraproducente. Esta posibilidad es la menos probable, pero no podemos ignorarla por completo. En el mundo del espectáculo todo es posible y a veces, las relaciones se utilizan como estrategia de marketing. Sin embargo, es poco probable que esto sea el caso, ya que los fans son muy sensibles a este tipo de juegos, y podrían sentirse decepcionados si se confirmara que no hay nada real entre ellos. Pero bueno, el tiempo dirá. Quizás en las próximas semanas veamos nuevas fotos, nuevos indicios, o quizás, y esto sería lo más emocionante, recibamos la confirmación oficial de su relación. Lo que sí es cierto es que esta historia nos tiene a todos muy intrigados, muy pendientes de cada movimiento de Serkan y Özge. El futuro de esta relación es incierto, pero una cosa es segura, seguiremos pendientes de cada paso que den, esperando ansiosamente la confirmación de su amor. Y aquí es donde entra mi opinión personal. Después de analizar todas las pruebas, de ver las fotos, de escuchar los rumores, de seguir de cerca sus redes sociales, creo que sí, creo que hay algo más que amistad entre ellos. Creo que están saliendo, que están enamorados. Se ven muy felices juntos, irradian una energía positiva, y eso no se puede fingir. Mi intuición me dice que hay algo más que amistad entre ellos. La química que se aprecia en las fotos, las miradas cómplices, la forma en que se relacionan, todo apunta a una relación romántica. Creo que son felices juntos, y que están disfrutando de este momento. Pero, ¿por qué no lo han hecho público? Bueno, como dije antes, hay muchas razones. Quizás quieren proteger su privacidad, quizás están esperando el momento adecuado, quizás están negociando contratos o tal vez simplemente están disfrutando de su relación, sin la presión mediática. Sea cual sea la razón, lo importante es que sean felices y que disfruten de su amor. Creo que es comprensible que quieran mantener su relación en privado, al menos por ahora. La presión mediática puede ser abrumadora y a veces es mejor proteger tu vida personal. Pero al final la decisión es suya, y espero que hagan lo que les haga felices. Y hablando de amor, me pregunto, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Serkan y Özge están saliendo? ¿O piensan que solo son amigos? ¿Cuál es su teoría? Me encantaría leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías, así que no duden en dejar un mensaje abajo. En resumen, el viaje de Serkan y Özge ha generado un torbellino de especulaciones.
Las fotos, los gestos, el lenguaje corporal y la discreción son los ingredientes de una historia que podría ser de amor. ¿Se trata de una relación romántica real o de una estrategia de marketing? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora lo importante es seguir de cerca esta historia, seguir disfrutando del talento de estos dos actores y, por supuesto, seguir chismeando un poco. El futuro de esta relación es incierto, pero una cosa es segura, seguiremos pendientes de cada paso que den, esperando ansiosamente la confirmación de su amor. Mientras tanto, podemos disfrutar de su talento en la pantalla y especular sobre su vida personal, siempre con respeto y admiración. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por su tiempo y por su compañía. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya resultado entretenido y, sobre todo, que les haya dejado pensando. No olviden dejar un like si les gustó, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!